Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia. El día de hoy ya es viernes, quizá por eso nos atoramos un poquito, corrigiendo algunos errores. Bueno, pero antes, saludo. Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a nuestra audiencia que nos acompaña este viernes 1 de julio en la plataforma del Guardián MX, y pues los invitamos a que nos acompañen no solo el viernes, sino también lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde, y para que también esté usted muy informado de temas de justicia como lo va a hacer el día de hoy. También para que interactúe y nos ayude a compartir y a darnos un like y un comentario. Sí, finalmente es lo único que les pedimos, les rogamos que por favor nos compartan, que nos comenten, que hagan sus preguntas. Hay mucha información el día de hoy, yo creo que de una vez comenzamos. Precisamente algo se debió, el retardo un poquito, precisamente como le mencionaba hace rato, son gajes del oficio. Entonces, vamos a comenzar con una nota muy interesante. El día de ayer en la tarde, al mediodía o en la tarde, pasando del mediodía, pues visitó esta ciudad capital el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo. Y bueno, en ese sentido se llevó a cabo una conferencia magistral en donde acudieron empleados, más bien dicho, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Y bueno, fue precisamente en esta conferencia donde nosotros acudimos y les presentamos a continuación la siguiente nota. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, trabaja con la Fiscalía de Justicia en un mapeo para detectar movimientos financieros irregulares en Morelos. Santiago Nieto ofreció una conferencia magistral a servidores públicos y abogados postulantes sobre la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera y habló de cómo se debe de usar esta herramienta para fortalecer la Procuración de Justicia. Para el extitular de la UIF, todos los delitos menos aquellos de índole sexual tienen un componente financiero, por lo tanto, la búsqueda en la resolución de los casos se debe encaminar al mecanismo para saber cuál es el móvil financiero de los grupos delictivos. Posteriormente, en entrevista, Santiago Nieto expresó que trabaja con la Fiscalía del Estado para fortalecer su unidad de inteligencia patrimonial y económica de Morelos. El objetivo es trabajar con la Fiscalía del Estado para poder tener un mapeo por municipio respecto a los movimientos financieros irregulares que pudiéramos detectar de determinadas personas físicas y morales. El primer paso va a ser solicitar la información a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a los reportes que da el sistema financiero, en base al convenio de colaboración que ya existe. Y por otro lado, la idea es que la Fiscalía vaya generando la información patrimonial y económica en el Estado del predial, registro público de la propiedad, comercio, catastro. Sí. Santiago Nieto destacó que se debe de cambiar la mecánica de investigación a partir de estándares y tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de combate al lavado de dinero. Con información de Carlos Quintero para el Guardián MX. Pues hay que darle seguimiento precisamente a esta nota que nos dio el extitular, ex servidor público, Santiago Nieto, porque precisamente lo que nos adelanta es que está trabajando con la Fiscalía de Morelos pues para llevar a cabo un proyecto que fortalezca su propia unidad de inteligencia financiera. Dice cosas muy interesantes sobre cambiar la mecánica de la investigación. Es un mapeo, sí, efectivamente, pero es un concepto que engloba una serie de mecanismos o de herramientas que se tienen que utilizar precisamente para hacer bien las investigaciones. Algo de lo que él destacó en esta conferencia es precisamente que todo delito, la mayoría de los delitos, excepto los que tienen que ver con la cuestión sexual, los delitos de índole sexual, esos, pues obviamente, apartando esos, la mayoría de esos asuntos del secuestro, de los homicidios en algunos casos, pues finalmente tienen un componente que tiene que ver con el dinero, con los dineros. Entonces, él lo que propone es realmente llevar a cabo este mapeo, ubicar a través de las dependencias como catastro
el registro público de la propiedad, incluso pues obviamente los bancos, cómo se está moviendo el dinero en la cuestión. Algo muy interesante es que sí, precisamente no se ha hecho uso de esta cuestión de atacar a los grupos de delincuencia organizada en cuestión del financiamiento. El dinero es la base de todo. Sigue el dinero y te va a dar una buena historia de lo que está pasando. Entonces, hubo muchos servidores públicos que se acercaron a lavarlo, a darle a besarle la mano, precisamente porque quizá algunos muy pronto puedan estar investigando y quieran quedar bien con él. En ese sentido también, lo que dio a conocer en esta conferencia Santiago Nieto, pues fue una pregunta que le hicieron, la respuesta de una pregunta que le hizo un abogado, precisamente sobre el caso Primavera. Seguramente lo recordarás, hace 2 años, pues implicó al jefe de la oficina de la gubernatura, a Sanz, de Sainz o Sanz. Sainz. Esta persona fue implicada en una cuestión de transacciones, finalmente movimientos financieros irregulares a un país de Europa, y obviamente en ese sentido se le preguntó por parte de uno de los que asistieron a esta conferencia, y al respecto lo que nos dice es lo siguiente. Recibí el encargo del presidente López Obrador, fue muy claro conmigo, me dijo: cualquier caso que te llegue de temas de corrupción, sea como sea, mándalo a la fiscalía y avísale. Entonces le avisé, inclusive el asunto llegó a la mañanera, lo denominamos caso Primavera, tal vez no fue el mejor nombre, pero abriendo evidentemente a la ciudad de la eterna primavera. Hagamos un sitio más comercial, ¿no? Es decir, da para la serie de Netflix, ¿no? Pero bueno, se hizo público que se había encontrado a un señor Sanz con movimientos bastante irregulares, otra persona con movimientos bastante irregulares, y se presentó la denuncia ante la fiscalía. La verdad es que como eso no se encuentra judicializado, no puedo dar mayor información porque fue información que tuve en razón de mi anterior cargo, y pues sí cometería yo una conducta delictiva en términos de la ley antilavado, hacer público información que tengo conocimiento por esa razón. De hecho, en mi libro estoy como depurando cosas porque precisamente no quiero cometer algo que sea ilegal. Por tanto, pues la información, bueno, se hizo en ese momento pública por parte del presidente de la República, y pues, el asunto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que ver, esperar. Pues básicamente lo que revela, más bien dicho, lo que confirma es que el caso Primavera aún no se ha judicializado ante la autoridad judicial, válgame la redundancia, y obviamente ya son más de 2 años los que tiene esa investigación, ya hasta renunció, pues bueno, ya hasta lo despidieron, sí. Y obviamente no se conoce y no se sabe si realmente vamos a conocer la versión o conocer cómo se esclarece este asunto, obviamente porque es parte del trabajo de la unidad. Ojalá y que lleguemos a conocer algún día la verdad de lo que pasó o de lo que está pasando. Por otra parte, pues Santiago Nieto dio a conocer que la corrupción pues no se ha terminado, pero hay una disminución en un 75% en términos de las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la administración de Enrique Peña Nieto. Para Santiago Nieto, pues la organización Transparencia Internacional reveló que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ubicó a México en el lugar 138 de 180 países a nivel mundial. Ahora se ubica en el lugar 124. No es un gran avance, pero el hecho refleja una voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues tal parece que, te digo, se dio un asunto muy interesante, porque fue el saludo, el ritual el de que todos quieren estar con el estrella de rock. Todos quisieron saludarlo, tomarse la foto. Incluso pues ahí se presentó un incidente
que nos da pie a la siguiente nota que vamos a comentar. Estábamos ahí, o sea, cuando llegamos, en el momento en que llegamos, nos pusieron como un corral, llegaban los periodistas y obviamente no podían pasar de ese espacio. Que eso siempre. Nosotros pues aguantamos el tiempo. Yo estuve escuchando atentamente la conferencia, muy interesante, y obviamente se da en ese momento una posibilidad de entrar, rompen la valla, y bueno, un compañero, Edmundo, y yo, pues nos metemos, y obviamente pues yo me meto con el celular prendido, porque obviamente pues quería llevar a cabo mi trabajo, buscar la versión o también cuestionar a Santiago Nieto precisamente sobre esta nota, conocer un tanto cómo se encuentra la radiografía de los delitos en materia de financieros en el estado de Morelos. Y bueno, finalmente pude entrevistar a Santiago Nieto y obviamente en ese momento pues se da un incidente entre un agente. Fue incidente, te puedo decir lo que a mí me consta porque yo lo vi. Parcialmente. Cuando termino de entrevistar a Santiago Nieto, me dirijo, o sea, así como cuando hay muchos servidores públicos, de repente dices, bueno, está el de Derechos Humanos, ahí le puedo preguntar esto. ¿Con quién me voy? Ajá, está el fiscal, agarro el fiscal, está la fiscal de feminicidios, ¿con quién voy? Pero de repente todos están ocupados. Sí. Y veo que ya las compañeras Lupita y Silvia habían acaparado a la fiscal de feminicidios, a Fabiola García Betanzos. Entonces, en el momento en que yo voy llegando, pues ellas casi se van retirando, pero sí alcanzo a ver que Edmundo va y confronta a un agente de la Policía de Investigación Criminal, y en ese momento en que ellas se van, yo me quedo con Fabiola, pero no sé qué hacer precisamente porque digo, bueno, es que si la dejo, Fabiola se va y voy para allá, entonces aprovecho y comienzo a entrevistar a Fabiola. Y ya en ese sentido me entero pues de que hay un incidente en donde precisamente la compañera Ana Lilia, como había visto que nosotros estábamos dentro, porque obviamente cuando vas a ese evento, pues vas a buscar tu información, claro, a llegarte, es parte del derecho a la libertad de expresión, de reunir, de entrevistar a las personas. Entonces ahí es donde se da ese incidente. Sí observo desde lejos, porque eso también ya lo van a ver más adelante en la entrevista que le hago a Fabiola, porque ella también nota que hay algo ahí y hay un incidente, pero pues ella sigue respondiendo a mis preguntas. Yo también pues, sigo entrevistando, pero también así como pendiente, que es lo que no tan pendiente, pues, y ya después ocurre eso, termina, y ya cuando yo me doy la vuelta, ya el fiscal lo están entrevistando afuera, yo salgo por el pasillo, y ya no alcanzo a poner mi celular, porque todos los compañeros están enfrente, lo divide esta reja, esa valla, y el fiscal está atrás de esa valla y los compañeros están del otro extremo. Entonces ahí es donde comienzan, de un lado, de este lado, cerca del fiscal, estaba Silvia, no le permitían tampoco los escoltas que están, ya ves que tienen esa costumbre de resguardarles las espaldas, sí, como si el lugar pues, no fuese tan seguro. Incluso había una gran presencia, efectivamente, como lo señala algunas compañeras. Este dispositivo se implementó con personal armado, fuertemente armado. Obviamente no te permitieron de alguna manera realizar tu trabajo, porque no hubo ni siquiera la atención para decir, compañeros, al término de la reunión va a venir el fiscal, va a hablar con ustedes y también les vamos a presentar. No hay esa transparencia, no hay esa iniciativa para poder organizar un evento y de alguna manera, sí, efectivamente, darle el espacio a los servidores públicos y también darle su lugar a la prensa. No existió esa situación. Entonces, cuando ocurre eso, pues yo digo, pues a ver por dónde salgo, me doy la vuelta y dije, pues no creo que salga por acá. Entonces, ya quiero regresar y veo que el fiscal viene casi corriendo y yo agarro mi celular y comienzo a filmarlo. Entonces,
Lupita y Silvia les comenzaron a gritar de que había atendiera sucedido. ese incidente. Pues mencionar también, ya comentaste la experiencia que tú tuviste, pero también comentar un poco lo que nos platicó Ana Lilio, lo que ella vivió. Decía que ella, al momento de querer pasar la valla, un policía o de seguridad de la UIF la tomó del cuello, pues la jaló y le jaló la mochila. Entonces eso fue pues una agresión, bueno, para nosotros pues a lo mejor una agresión o violento, ¿no? Para poder impedirle que ella realizara su trabajo, recabar su información con los funcionarios. Entonces pues tampoco son las formas, ¿no? De que un policía agarre así a una mujer. Ella lo refería que era una mujer de una estatura de 1.50 con un delgada, peso más delgada que tú. Entonces no es posible que te traten así, ¿no? Sí, finalmente desde mi punto de vista el policía de investigación criminal se excedió un poco, sí, efectivamente, porque no es la manera de cómo llamar la atención a sobre todo una dama, una mujer. No es lo mismo que le hables a un hombre, porque pues obviamente sí hay ese nivel en cuanto a que pues puedan discutir, pero con una dama, pues, con una mujer, él la intenta someter, la jala bruscamente y eso es en determinado momento lo que causó la molestia. Yo te aseguro y estoy completamente casi seguro de que si el fiscal en ese momento hubiese tenido la atención mínima de escuchar a las compañeras y de pedir que iba a investigar o al extremo pedir una disculpa por la manera en cómo se llevó a cabo eso, no iba a trascender todo el asunto. Pero el detalle fue que efectivamente te ignoran, no te escuchan, te violan aparte un derecho que es el del acceso, porque Ana Lilia pues iba a hacer su trabajo, claro. Vio la oportunidad porque vio a sus compañeras que estaban dentro y dicen, bueno, voy a entrar porque ellas ya están adentro. Y si ellas están adentro, pues me voy a apresurar. Charlie, pero también recalcar que esta falta de respeto hacia los medios de comunicación viene en todos los poderes, viene desde el Congreso, viene desde el gobierno del Estado, viene desde la Fiscalía. Siempre somos aislados, no nos permiten pasar, siempre estamos limosneando una entrevista y es hasta la hora que el jefe de comunicación o el propio funcionario diga, pueden pasar y ya les doy el permiso. O sea, eso es una falta de respeto también para ejercer el periodismo aquí en Morelos. Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar con la nota que tienes preparada, ¿no? Con respecto a una manifestación que el día de hoy se llevó a cabo. Así es, compañeros de los diferentes medios de aquí de Morelos, locales, nos unimos pues a este llamado y también Ana Lilia pues hizo un pronunciamiento y un llamado a las instalaciones de la Fiscalía y si quieres vamos a ver la información. Periodistas locales del estado de Morelos protestaron la mañana de este viernes frente a la Fiscalía General por agresión de un policía ministerial a la reportera Ana Lilia Mata. Cabe señalar que el día de ayer, durante un evento por parte de la Fiscalía General del Estado, en la conferencia magistral, con el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, un policía ministerial agredía físicamente a una colega intentando evitar que hiciera su labor periodística y coartando su libertad de expresión. Estaba haciendo mi trabajo. Fue una agresión clara. Este sujeto me trató como un delincuente. Cuando yo mido unos 54, peso 50 kilos, el sujeto está mucho más grande que yo, se puede ver en las imágenes. No era ningún tipo de amenaza, no tenía por qué agredirme. Sí, no se ven las imágenes porque el compañero que grabó no alcanzó a grabar las agresiones, pero sí hubo una agresión y así se empieza. Puede terminar los asesinatos que ya ha habido en todo el país. Entonces, por eso es que estamos aquí, porque ya no puede suceder más esto, porque esto es el inicio de más agresiones. La exigencia al fiscal Ana Lilia, ¿cuál sería? Que sea justicia, que se investigue a este sujeto, que se le cese. Ese es, porque, como les digo, no fue la primera agresión. Ayer mismo en el evento se agredió a otros compañeros, parece que ese es el actual. Además, se le cuestiona qué estaba haciendo la Policía de Investigación Criminal en este evento. No es su tarea, no es su trabajo, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y cómo es que se le capacita para estar allí? Porque no está capacitado claramente, se puede ver en el trato que me dio. Inmediatamente que yo entro, él ya se me abalanza. No es que quiera dialogar conmigo, no es que me diga, sí me dijo. No.
Tras las agresiones, periodistas reclamaron y suscribieron este pronunciamiento donde exigen que el caso sea investigado de forma urgente por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Morelos, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por la propia Fiscalía General del Estado y por las autoridades competentes para conocer del mismo. Responsabilizan al policía agresor y al fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, de cualquier hecho de violencia que sufra la compañera Ana Lilia Mata a raíz de la denuncia pública del caso. Condenan la actitud del fiscal general del Estado, quien, tras darse por enterado, ignoró el caso. Para el Guardián MX, Aide Galicia. Y fíjate que esta situación provocó los comentarios también de algunas personas, a nuestros seguidores, en el sentido que daban a conocer su opinión respecto al caso. Finalmente, hace un momento les expliqué yo lo que me consta, lo que yo vi personalmente en ese evento. Desde mi punto de vista, sí hubo un exceso por parte de la gente, sobre todo por tratarse de una mujer. Obviamente quien debió de haber actuado en ese momento pues fue otra mujer, para que no se pudiera dar esta situación tan grave, ¿no? No es lo mismo a que una mujer sea sometida por otra mujer, o al menos sea abordada y tratada por otra mujer, que un policía. Quizá la reacción de la gente fue espontánea, me atrevo a decir, porque bueno, pues a eso están acostumbrados. Criticaba mucho la manera en cómo no se condujo la compañera cuando reclamó. Finalmente nosotros tenemos derechos y los conocemos, precisamente cuando a veces nos enfrentamos con circunstancias de ese tipo, en donde tenemos que cubrir un evento. Ha pasado siempre en los casos de homicidios, en donde obviamente sí debemos de respetar un protocolo que también es establecido, pero también hay formas por parte de los agentes para poder establecer el orden. Si una persona no tiene esa autoridad moral para establecer el orden, pues obviamente va a haber esa confrontación. Por ejemplo, Martín Meraz García nos comentaba, dice: Carlos Quintero, por primera vez no estoy de acuerdo con tus comentarios, ni de que se acuse de forma tal a un elemento que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo, y entendiendo que la reportera buscaba realizar su trabajo, pero no por esto tiene la facultad de mover los obstáculos que de alguna manera limitan el acceso al área que ella pretendió invadir sin ninguna autorización, no respetando las indicaciones que quienes resguardan el área tienen, y se hace un alboroto social en todos los medios exhibiendo la actitud del elemento, pero no lo que genera la reacción de que en forma prepotente y grosera la reportera violó las normas de seguridad que debió respetar. Alguien lo dijo y con mucha razón: el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, pues en este caso particular, Martín, no es como otros casos. Se trata del caso de una mujer periodista, obviamente que conocemos, precisamente por eso el encono o la manera en cómo respondemos, porque si eso hacen con una persona, bueno, ¿qué no harán con los ciudadanos normales? Entonces nosotros lo hacemos siempre con el fin de poder ofrecer la información a ustedes y de tener acceso a esas entrevistas que pueden dar las autoridades al respecto. Entonces hubo esos comentarios. Ya ahorita yo les expliqué a grueso modo el contexto de cómo ocurrió todo este caso, y obviamente pues es respetada su opinión, ¿no?, que tengan que decir al respecto. Bueno, sí, también continuando con la información, pues como el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, ignoró, porque como lo comentabas tú desde hace rato, él desde ayer estuvo consciente de lo que había pasado, y el día de hoy pues asistió a la fiscalía y tampoco quiso dar la cara. Salió el encargado de comunicación social y pues esto habla de una total indiferencia, ¿no?, por parte del fiscal. Y bueno, Ana Lilia declaraba que ya se van a ir a instancias federales debido a que pues las estatales no están dando respuesta a esta situación. Y fíjate que ya manejaron un comunicado de prensa. Sin embargo, yo sí lo que quiero destacar, porque siempre lo voy a decir cuando me conste a mí, lo que se hablaba de la famosa denuncia, o sea, se le invitó a la compañera para que presente la denuncia. Ya nosotros hemos agotado esa instancia, por experiencia lo digo. Lo que hacen solamente es iniciar la carpeta, la abren, pero no llevan a cabo la investigación. Cuando se llevan a cabo peritajes, todos los peritajes van a salir en contra,
y esa carpeta no va a avanzar en comparación de otras que realmente cuando tiene interés la fiscalía, como el caso de Alejandro, entonces sí se judicializan, ¿no? Entonces se toman cartas en el asunto porque tiene un trasfondo. O sea, lo sabemos perfectamente que hay intereses. Ahorita en la nota que vamos a presentar también hay la declaración de un integrante del mecanismo, Pedro Tonantzin, quien habla precisamente sobre la manera como se está conduciendo. Yo, bueno, en mi opinión quisiera contestarle a la persona que mandó el mensaje. No es la primera vez que lo comentaba, no nos faltan a nosotros al respeto. Como prensa siempre nos tratan mal los funcionarios, siempre piensan que nosotros debemos de agradecer que nos están dando la información y creo que no se vale. Esto es una pequeña muestra de que nos faltan al respeto y a lo mejor nosotros también cansados de cómo nos tratan, a lo mejor estas son las reacciones, no son las adecuadas, pero sí, la verdad es que los funcionarios tratan muy mal a la prensa de Morelos. Pues sí, las estadísticas lo confirman. La mayoría de los incidentes que se han registrado se les atribuye a servidores públicos. Y bueno, la siguiente nota nos va a dar una idea precisamente de lo que está pasando con el mecanismo. A pesar de que hay un instrumento que nosotros podemos hacer valer cuando existe este tipo de asuntos y que obviamente pues se solucionen, el problema es que este mecanismo está completamente cooptado por parte de los servidores públicos. La información es la siguiente. Periodistas integrantes del mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas denunciaron la cooptación que existe por parte de servidores públicos para anular los casos que se presentan de amenazas y ataques en contra del gremio y de los activistas. Pedro Tonantzin, integrante del mecanismo, denunció que existe indolencia de los representantes del gobierno del Estado, quienes rechazan y cuestionan sistemáticamente los asuntos de amenazas y agresiones contra los periodistas y activistas. Lo que queremos denunciar es la falta de la indolencia y la arrogancia del fiscal, y también queremos denunciar que en el mecanismo de protección a periodistas, igual que está ocurriendo en este momento con la compañera Ana Lilia, los asuntos que se han presentado, todos han sido sistemáticamente rechazados y han sido cuestionados. ¿Cuántas activaciones que han solicitado los compañeros? Alrededor de 10 activaciones por agresiones a distintas autoridades y sistemáticamente han sido rechazadas. No hay una indolencia por parte de la Fiscalía que participa además en este mecanismo y hay arrogancia por parte de las autoridades que están negándose a atender los asuntos de agresiones contra periodistas. Los periodistas hacen responsable especialmente a la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quien encabeza y mantiene el control del mecanismo de protección. Con información de Carlos Quintero para el Guardián MX. Y bueno, algo que nos llama la atención precisamente es del manejo que está haciendo la Fiscalía, y demos un nombre, porque aunque pueden decir que yo tengo una cuestión personal con ella, hemos tratado de ser tolerantes y obviamente de tener elementos para poder hablar al respecto. Y me refiero específicamente a la fiscal de antisecuestros, Adriana Pineda Fernández, quien obviamente está detrás de esta situación. Ella ha mantenido un interés muy personal. De hecho, en los diálogos que se dieron con Gobernación, por ahí estuvo muy pendiente, muy presente de saber cuáles eran las quejas y también estar enterada de manera directa de los conflictos que se pudieran presentar. Ahora entiendo por qué ese interés de ella, precisamente porque el mecanismo que está funcionando en el Estado, obviamente lo que hace es recibir algún incidente, alguna solicitud para que se active, y obviamente se propone, como decimos, la mayoría de los asuntos tienen que ver con servidores públicos, y estos servidores públicos finalmente están siendo protegidos por parte de las mismas instituciones. Entonces, ese es un detalle que nosotros hemos observado, que finalmente hay un interés, un trasfondo en tratar de controlar. Pedro nos dice, son 10 asuntos que se han bateado prácticamente, no se les da una solución. Algo que sí también quiero destacar yo antes que se me olvide, es que estas personas que fungen como supuestos defensores de derechos humanos en este mecanismo estatal no tienen la capacidad ni la capacitación para poder determinar cuándo un caso se encuentra en riesgo. Yo personalmente promoví una solicitud para ser parte de este mecanismo
no tanto porque quisiera hacer, sino precisamente para saber cómo iban a ser evaluados, qué criterio iban a tener estas personas que integran este mecanismo para poder pues resolver los conflictos que tienen que ver en cuanto a amenazas y ataques a la libertad de expresión. Entonces, yo promoví un oficio ante el gobierno del estado en donde pedí información de ellos y lo que me responden es prácticamente algo completamente absurdo, como que son datos personales y que no puedo yo tener acceso porque yo lo que pedía era el currículum de ellos, ver qué tipo de capacitación, qué tipo de cursos, talleres habían recibido como para poder estar ahí. Sin embargo, la información que me da la Secretaría de Gobierno, pues prácticamente no te podemos decir la información porque es información privada, de datos personales. Entonces, pues obviamente en su momento vamos a hacer lo que a derecho corresponda, pero sí hay que destacar esa situación de cómo se está manejando este mecanismo. Y bueno, Charlie, le mandamos saludos a Florentino Mayerstein Ortega, que siempre nos sigue, muchas gracias, y dice un saludo y que tengan un excelente fin de semana. A don Juan Roquet dice, buenas tardes, Carlos y Aide, gracias por informar, cuídense mucho, su labor es muy importante, saludos. Venus González dice, hola, ¿qué tal? Saludos a todo su equipo de trabajo, comentar que no cabe duda que a esos agentes les falta capacitación en material de uso de la fuerza y más que fue contra una colega. Cuídense mucho, saludos. Y por último, Floriberto Palma Mata dice, hola Carlos y Aide, es lo malo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que mediante los exámenes de control y confianza haya seleccionado a este tipo de elementos que abusan de su autoridad a complacencia de la Fiscalía. Y en otros eventos hemos visto cómo escoltas balacean a personas y no pasa nada. Es muy notorio ese ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el apoyo que le dio Uriel Carmona a sus agentes, ¿no? La entrevista que le hice no me quería dar ninguna respuesta. Si no es porque el elevador se le cerró, él es capaz de ignorarme y huir y dejar ahí con la pregunta en la boca. Bueno, entonces vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque tenemos más información. Vamos a un corte comercial, por favor. En apoyo a la economía de las familias, el Ayuntamiento de Cuernavaca amplía su campaña de estímulos fiscales, ofreciendo hasta un 70% de descuento en multas y recargos del impuesto predial y servicios municipales, así como el 100% en gastos de ejecución en los últimos 5 años de tu adeudo. Ponte al día con tus contribuciones. Hoy más que nunca, Cuernavaca te necesita. Cuernavaca, ciudad que renace. ¿Sabías que a través de tu dispositivo móvil, es decir, un celular, puedes acreditar tu inocencia o la culpabilidad de otra persona en un juicio? Es decir, con todas las actividades que realizas día con día, como enviar WhatsApp, enviar correos electrónicos, hacer una publicación en diferentes redes sociales o tener activada la ubicación en tu dispositivo móvil. Todo esto a través de los mejores peritos en informática, porque solo los tenemos en Solución Forense en Asuntos Jurídicos. Nosotros dictaminamos para llegar a la verdad. Ponte al corriente con tus pagos. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca te invita a aprovechar el 50% de descuento en multas, recargos y gastos de cobranza, válido en nuestras 4 sucursales de cobro: Varona, Tlaltenango, La Selva y en nuestras oficinas centrales en Avenida Morelos. Cuernavaca, ciudad que renace. Por seguir conectados a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia, y seguimos con más información que tiene que ver con seguridad y justicia. Y vamos a presentarle precisamente esta nota. Hablamos hace rato de la fiscal especial de feminicidios, Fabiola García Betanzos, quien precisamente dice que hay un aumento en el nivel de violencia. Ojo, nivel de violencia con que se cometen los delitos en contra de mujeres. Eso lo reconoció. También nos va a hablar sobre, le preguntamos sobre el tema de la joven de 14 años que, fue asesinada. Kimberly. Ya no se dice menor, ya es adolescente.
es persona adolescente, Sí. o bien hablarle por su nombre a la persona. Porque menores como de 12 para abajo, ¿no? No, porque ya jurídicamente ese término ya, de acuerdo ya a quedó. ya quedó erradicado. Ya es como un término que connota discriminación, según la Suprema Corte de Justicia. O sea, es que hay tantas cosas que se tienen que cambiar y cambiar también nuestra narrativa, los términos. Pero entonces los que sí utilizamos. son menores, ¿cómo les vas a decir? Niños y niñas. Entonces ya Niños menor. y niñas, personas adolescentes, Mira. o decirlo por su nombre, Carlos o Aide o la persona de 14 años. Finalmente es parte de las reformas que tienen que ver con la cuestión de derechos humanos y te vamos a recomendar Pues es que no le estás faltando el respeto al momento de decirle menor o porque ya se ha adolescente. hecho una costumbre y se ha normalizado utilizar esos términos. Pero bueno, pongan a luego te trabajar mando. Vamos con la siguiente nota, por favor. Sí, ya La jurídicamente titular no de la se puede Fiscalía hablar. Especializada de Feminicidios, Fabiola García Betanzos, dijo que de acuerdo con las estadísticas, la zona oriente del estado tiene el mayor índice de asuntos en cuanto a violencia de género. En entrevista con reporteros, García Betanzos reconoció que es notoria la violencia con que se cometen los delitos en contra de las mujeres respecto a otros años del que se tiene registro. Al ser cuestionada sobre el caso del homicidio de Kimberly Melissa de 14 años, la Fiscalía Especializada manifestó: tenemos avances importantes en las investigaciones, sin embargo ahorita no puedo decir nada porque pondríamos en riesgo la investigación que traemos. Ok, ¿algo más que quiera destacar usted de este asunto? Nada más, que obviamente es importante la denuncia a tiempo de las mujeres cuando están presentando alguna situación de violencia y eso es importante. La denuncia oportuna puede evitar un feminicidio. De acuerdo con datos de la organización Morelos Rinde Cuentas, en lo que va del presente año, los homicidios de mujeres se han incrementado, lo que mantiene a nuestro estado en primer lugar a nivel nacional. Con información de Carlos Quintero para el Guardián MX. Y bueno, pues está bueno el debate entre Aide y yo, precisamente con esos términos. Pero bueno, eso será quizá en otro tema porque tenemos más noticias. Vamos a investigar. Y te lo voy a dar de tarea. De hecho, está muy interesante. A veces el derecho te abre una perspectiva más de cómo se deben de ser las cosas. Y lamentablemente no todos lo comprenden. Por eso tienes a las autoridades que siguen investigando con las mismas técnicas, que siguen llevando a cabo la misma narrativa de exhibir a las personas en conflicto, tanto las víctimas como las personas imputadas. Entonces, debemos de acoplarnos a la actualidad. O sea, tú dijiste hace rato, es que en mi época, en mi generación, pues ya estamos en otra generación. Y bueno, hay reformas, hay términos que debemos nosotros como periodistas, pues al menos tratar de replicar porque es lo correcto, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema de los casos de feminicidios, también entrevistaste a la senadora Lucy Mesa. Así es, Charlie, pues el día de ayer nos topamos con la senadora en un evento donde se hicieron entrega de reconocimientos a periodistas del estado y bueno, a ella le cuestionamos el tema pues de el aumento de los feminicidios. Ella, como es de la comisión de senadora, como es la Comisión de Justicia, pues le corresponde dar la opinión y bueno, ella refería que pues hacen falta campañas o incluso programas de prevención para que las familias pues sepan la situación de gravedad que está pasando el Estado con las jóvenes, con las adolescentes en estos últimos meses. Y bueno, ella decía que pues no era nada más culpa del gobierno federal, sino también era cuestión de cada gobierno y de cada municipio que se den a conocer a estos prevenciones para evitar estos delitos. Pero ¿te parece si vamos a escuchar lo que nos declara la senadora? Morelos carece de medidas de prevención del delito o campañas como parte de las políticas públicas del gobierno para hacer conciencia a las familias de la gravedad de lo que está ocurriendo con los adolescentes, dijo la senadora Lucy Mesa. La senadora por Morena lamentó que en el estado vaya a la alza los feminicidios. Resaltó el caso de la menor Kimberly Melissa de 14 años, quien fuera encontrada sin vida en un motel de la zona sur. Y que de alguna manera pues no se está haciendo nada. Nosotros hemos levantado la voz y le hemos exigido al gobierno del estado que precisamente se deje de frivolidades y de alguna manera atienda ya el tema de
la seguridad, no solamente en el tema de los feminicidios, está incrementando los delitos de foro común, porque es bien fácil decir, bueno, es que el presidente, ¿no?, y la Guardia Nacional no funciona, pero hay que dejar claro que esos son delitos. La Guardia Nacional es para la atención de delitos del fuero federal, y los estados son soberanos y tienen recursos para y fondos precisamente para atender el tema de seguridad. Ahora también no olvidemos que los municipios también tienen responsabilidad. En este sentido, pues los municipios también tienen que entrarle, tiene que haber una coordinación, tiene que haber un cambio en la estrategia de seguridad en el estado. Nosotros lo hemos venido diciendo, hemos venido insistiendo. Y si no hay ese cambio de estrategia, difícilmente vamos a tener un resultado diferente. Decían que si quieres que haya un resultado diferente, pues haz cosas diferentes, estrategias diferentes, pues para otorgarle seguridad a la gente. Si bien dijo, desde el Senado se han reformado diferentes artículos de la Constitución y de algunas leyes para poder erradicar este flagelo que existe en contra de las mujeres. Por último, criticó las declaraciones que en días pasados la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo que los delitos en el país van a la baja. Para el Guardián MX, Aide Galicia. Y bueno, pues Charlie, ahí están las declaraciones de la senadora Lucy Mesa, y bueno, también ella refería en este caso, pues el caso de la chica de Cuautla, me dices tú que el término de Kimberly Melissa, de 14 años, y pues también ella en algún momento apoyaba la diputada Tania Valentina, decía que también se tenía que regular a los hoteles y moteles para poder ingresar o hacer algún, bueno, en este caso porque se han encontrado a 2 jóvenes, creo que en hoteles, y que se regulara, y ella también pues decía que sí apoyaba esta iniciativa, o bueno, este tema de la diputada Tania Valentina. ¿Y cómo le va a llamar a la reforma a la diputada? No me acuerdo muy bien. Entonces ahí te lo dejo de tarea para que le preguntes. ¿Y en qué va a consistir su reforma, diputada? Okay. A ver qué te dice. Le voy a preguntar. Sí, pregúntale más. Y bueno, pues vamos a seguir con la siguiente nota, y esta precisamente la reporteamos el día de ayer. Fíjate que afortunadamente la respuesta por parte de algunas personas o familiares que tienen algún pariente privado de libertad, pues se comunicaron con nosotros. Precisamente fueron mujeres del puerto de Acapulco, porque nos hacían un llamado de ayuda, porque una de sus familiares que se encontraba, que hasta febrero pasado estuvo recluida en un penal en el puerto de Acapulco, fue trasladada al Ceferezo de Michapa, al Centro Federal de Readaptación Social. Todavía utilizan el término de readaptación social, cuando ese término también ya es superado, ya no se debe de utilizar, sino de reinserción. Se denunciaron que no recibía atención médica. Esta persona, cuando estaba en Acapulco, en un centro de reinserción social de allá, recibió un tratamiento de quimioterapia y también unos medicamentos que su propia familia le hacía llegar, incluso pues hasta la propia alimentación para las personas que sufren cáncer. Bueno, y tú vas a tener más clara la idea, ¿no? De que necesitan una alimentación especial, no pueden comer cualquier cosa. Lamentablemente la trasladan sin ninguna justificación a este centro federal. Ahí estuvo 4 meses. El día de ayer muere esta persona, esta mujer, y obviamente ellos denuncian esta serie de irregularidades, porque durante estos 4 meses que la señora Guadalupe estuvo privada de la libertad en este Ceferezo, no le permitieron continuar con sus quimioterapias, su tratamiento, no le permitieron a sus familiares el ingreso de los medicamentos, no le permitieron tampoco la alimentación que ellos le estaban dando. Lamentablemente, debido a esta violación de derechos humanos, porque se puede considerar de que cualquier persona que esté en reclusión, pues al menos tiene otros derechos que deben de ser respetados. Si bien son privados de la libertad, ellos tienen el derecho a una vida pues digna, a una atención en la salud, a una alimentación digna.
pero lamentablemente esto no se da así. El detalle es de que piden nuestra intervención porque no sabían qué hacer. De repente el ceferezo les dice, pues ahí está esta persona, ya está muerta, tu mamá le dijo a su hija María, está muerta, ahora trasládenla ustedes. Ya les dimos la caja, ya se le llevó a cabo la necropsia, ya se hizo tratamiento, pero son personas de escasos recursos y no podían trasladar hasta Acapulco este cuerpo de la señora, y pues obviamente se comunican con nosotros porque obviamente quieren hacer alguna manifestación, la manera de cómo se visibiliza este asunto, porque sobre todo, de hecho, por ahí teníamos un saludo de Said Basabe, sí, un amigo abogado, que también en meses anteriores nos denunciaba este tema, de que mujeres privadas de libertad en este centro federal no eran atendidas en cuanto a la cuestión de medicamentos, que no les están permitiendo el ingreso de medicamentos. Ya él nos daba un ejemplo, eso estoy hablando de hace 2 meses más o menos, 2 o 3 meses, por ahí. Entonces, las familias de la señora Guadalupe y también los amigos, amigas de ella, pues dicen que hay más casos de personas, de mujeres que están siendo tratadas de esa forma, no se les hace llegar sus medicamentos. Bueno, pues al respecto, esta es la siguiente nota. Guadalupe M., una mujer privada de la libertad, falleció ayer jueves en el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 16 femenil, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. Familiares y amigos de Guadalupe denuncian a las autoridades penitenciarias del Ceferezo de negligencia y omisión, pues aseguran que la mujer recibió un tratamiento de quimioterapia y fue abandonada. El pasado 21 de febrero del presente año, Guadalupe fue trasladada de un penal de Acapulco Guerrero al Centro Federal de Michapa en Morelos. María, hija de Guadalupe, dijo que el traslado provocó que ella dejara de recibir un tratamiento de quimioterapia al que era sometida y medicamentos, además de una alimentación especial. 4 meses después, la mujer falleció debido a que no recibió una atención médica digna. Aunado a lo anterior, la familia de Guadalupe denunció que existen más casos de mujeres privadas de libertad en el penal de Michapa, a quienes no se les respeta el derecho a la salud. Con información de Carlos Quintero, para El Guardián MX. Y bueno, pues esa es la información que damos con los familiares de que el próximo martes van a llevar a cabo una manifestación en la Ciudad de México. En la medida de lo posible vamos a tratar de cubrirlo porque es interesante lo que está pasando en este centro federal. Ellas van a dar a conocer esta serie de irregularidades, cuentan con nombres y con algunos datos que revelan pues la manera en cómo se está llevando a cabo el tratamiento de las personas, de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en este centro federal. ¿Hay comentarios? Sí, Charlie, le mandamos un saludo a Alejandro Figueroa Bernal. Dice, Carlos, sigue la represión e intimidación en contra de los que nos dedicamos a hacer los señalamientos de servidores públicos corruptos que abusan del cargo que ostentan. Son corruptos y se creen muy dignos y no les gusta que les hagan los señalamientos correspondientes, siendo que abusan del poder para pisotear a quienes se les da la gana. Pero esto pasa en los 3 poderes del Estado. Pero dice el dicho, que con el demonio adecuado cualquier infierno es perfecto. Ok, sí, pues es también otro compañero que está siendo pues víctima de este aparato que encabeza Luis pues, Jorge Gamboa. Bueno, regresando un poquito al tema de la nota anterior, Charlie, pues ya ves, lo dábamos también a conocer que en los traslados que se dieron hace 2-3 meses que dábamos cuenta, también se señalaba y había denuncias de donde decías tú o se decían los familiares que sí, varias personas privadas de la libertad femeninas les habían quitado sus tratamientos o sus medicamentos. Uh-huh. Esto, bueno, como ya también lo decía Said, lo refería en algún momento, pues desafortunadamente son casos que son todos los días, ¿no? Sí, es triste, sobre todo es un tanto difícil tener acceso a esta fuente, obviamente porque por una parte como se encuentran aisladas, ellas se encuentran aisladas, de hecho también por ahí nos hicieron llegar ya una carta aclaratoria, pero esa la vamos a dar a conocer el próximo lunes, sobre todo porque ahorita ya el tiempo se nos viene encima, pero sí tiene que ver precisamente con el tema
que ocurrió a principios del mes pasado, en donde hubo una riña donde fueron agredidas 3 mujeres privadas de libertad por casi la población. Ahí en su momento pues se dio a conocer que ellas eran señaladas como probables responsables del autogobierno que existía. Ellas ya nos hicieron llegar esta información. Nos están pidiendo también de que vayamos a la cárcel, pero sí es necesario comentar que significa para nosotros un riesgo. Uno, porque obviamente hemos exhibido una serie de violaciones a derechos humanos de las autoridades penitenciarias. Obviamente pues hay un riesgo de que no podamos salir, ¿no?, de ese penal, porque obviamente hay un resentimiento muy grande por parte de estas autoridades que se sienten absolutas en este centro. Adentro no podemos nosotros ingresar, y aunque así fuera, no se nos va a permitir el ingreso, tenlo por seguro, para poder escuchar la versión. Continúa. Ellas han solicitado que nosotros vayamos y que las entrevistemos, porque efectivamente tienen su derecho de réplica, y lo que pretendemos o lo que vamos a hacer es darle más difusión y el espacio adecuado. Por eso queremos manejarlo el próximo lunes y leer bien la información y darle más elementos. Si es posible, pues que nos hagan llegar sus comentarios a través de algún familiar. El día de mañana, sábado y domingo, pueden ellas hablar con algún familiar, y obviamente serán tratados como si fueran ellas, y ellas van a representar la voz de sus familiares de ellas, ¿no? No, y si se diera el caso, pues, de que te dieran la oportunidad de entrar, iba a ser lo mismo como cuando va la Comisión de Derechos Humanos, que los esconden o los golpean o los ponen en otras áreas para que no te des cuenta de lo que está pasando en realidad adentro, ¿no? Ajá. Podría ser la situación. Sí, ese es el manejo que hacen las autoridades para tratar de ocultar sus cuestiones de corrupción. La disposición de nosotros sí es escucharlas, obviamente. Si hay algún familiar que venga incluso a hablar, el espacio está aquí. El próximo lunes vamos a dar a conocer esta carta que nos hacen llegar de manera directa por parte de sus defensores, y la vamos a dar a conocer, y también vamos a dejar estos días por si algún familiar de ellas quiere hacernos llegar su versión o su voz, pues será bien recibida, ¿no? ¿Hay más comentarios? Sí, le mandamos un saludo a Said Basabe Gómez. Dice: en ningún ceferezo a nivel nacional les dan servicio médico. Su argumento es que no tienen médico. Pero entonces, ¿cómo garantizan el derecho a la salud de ellas? Ajá. O sea, al menos Otlacholoaya tiene un disque médico que nada más, pero ellos lo han dicho, los propios internos lo han dicho, que realmente nada más les da un paracetamol, porque incluso no hay ni medicamentos. Pero cuando los trasladan, por ejemplo, al seguro y al PARRES, o sea, eso no es parte como del seguro. De lo que sí, pero ya cuando se habla de una especialización. O de una cosa. Este es médico, el supuesto médico es general, el que está en Otlacholoaya, pero obviamente solamente certifica lo pero, que conviene. por ejemplo, en este caso de la señora Guadalupe, es un tratamiento oncológico, ya le correspondía, obviamente, no a un doctor que te va a dar un paracetamol, ¿no? O sea, ya era corresponderla a mandarla a una clínica. No la mandaron a la clínica. Bueno, el próximo martes vamos a conocer realmente la versión de su familia, de su hija, cómo era el trato que le daban a la señora en el penal federal. Y obviamente, pues ahí ustedes van a escuchar de viva voz esa declaración de ella. Floriberto Palma Mata dice: no tengas miedo a ir a Ponce, no le conviene que te pase algo. No, si vieras que nos enteramos a veces. No, él directamente no lo hace. O sea, manda a sus, alguna persona ahí. Por fortuna, pues nos hemos enterado de ello. Afortunadamente, pues dentro de lo bien que hacemos, pues también hay personas que nos protegen y nos dicen: cuidado porque ya te pusieron cola, o cuidado porque si vas ahí va a pasar esto, o ten en cuenta esto. O sea, afortunadamente nuestro interés siempre ha sido eso, el de darle un beneficio a la comunidad, y creemos que cuando tú haces un trabajo que es digno, pues la misma comunidad te respalda.
como decía, como me dicen, respalda mi pueblo. ándale, me respalda mi barrio. Entonces, ustedes son los que nos respaldan a nosotros y obviamente, pues tampoco le vamos a estar buscando tres pies al gato. Entonces, pues sí, vamos a estar atentos e informarles sobre esta nota que tiene que ver con el tema de las mujeres privadas de libertad. Por lo pronto, si no hay ningún otro comentario, sugerencia. No, tampoco. Bueno, nada más invitarlos rápido a que nos acompañen lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde en la plataforma El Guardián MX para que ustedes estén interactuando con nosotros y también al mismo tiempo se informen en temas de justicia en el Estado. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de la plataforma del Guardián MX. Por lo pronto tengan un feliz fin de semana Y buen provecho. Salud también.